hay casos en los que han pasado meses generando una línea de captura incorrecta y no se dan cuenta. Están haciendo pagos con salarios topados y no se dan cuenta que esto está erróneo y que pues les va a ocasionar un problema. Imagínense que estén haciendo pagos mes con mes durante un año y que esta línea de captura, este registro, este pago de sus cuotas no se vea reflejado. Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez. Como siempre, de verdad, es un gusto saludarlos y les envío un abrazo fuerte en donde quiera que estén, esperando, como siempre se los comento, que estén lo mejor que se pueda y que hagamos lo necesario para estar mejor cada día, que es lo que siempre les comento. El tema de hoy es un tema muy importante, como todos los que la información que les damos, pero en particular porque está ocurriendo mucho, ha sido muy recurrente en estos tiempos y es algo muy importante. Y el tema, precisamente el título de esta plática es: no cometas estos nuevos errores porque te pueden costar la pensión. Ya hemos hablado en otras ocasiones de algunas de estas situaciones, pero creo que es muy importante, es determinante que ustedes hagan conciencia, los tengan en cuenta para que esa pensión que se busca, que se está buscando, que sea la mejor, siempre de acuerdo a la situación y a las condiciones que cada uno esté viviendo, pero son situaciones que se pueden evitar y que desafortunadamente por una falta de atención, por una falta de información, se cometen estos errores. Vamos a mencionar algunos, los más importantes, como el que inicialmente, aunque parezca algo exagerado en el sentido de que ustedes no sepan si son ley 73 o ley 97, y que hagan un trámite o un procedimiento con una u otra ley que no es la que les corresponda, pero ocurre. De verdad que el primer punto que quiero que inicialmente ustedes verifiquen en cada situación particular y que ustedes verifiquen con sus documentos, con su información, es en qué régimen pensionario ustedes están, o al que pertenecen, al régimen pensionario en el que precisamente les corresponde la pensión. Recordemos que si usted inició a cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social antes del 1 de julio del 97, usted es ley 73, pertenece al régimen pensionario ley 73. Si usted inició su cotización posterior al 1 de julio o a partir del 1 de julio o posterior de 1997, usted es ley 97, es decir, se va a pensionar por el régimen pensionario 97. Cada uno sabemos que es diferente estos regímenes, las características y los requisitos que nos pide la ley son diferentes. Rápidamente, ley 73. Cotización antes del 1 de julio del 97. 500 semanas, 60 años como mínimo de edad y tener conservación de derechos. Ley 97, pues sabemos que es a partir del 1 de julio o posterior de 1997, 1000 semanas con la reforma ya en el 2030, en este año 850 semanas, cada año va aumentando 25 en número de 25, tener de igual manera 60 años y ahí no nos piden como requisito activar la conservación de derechos. Pero es muy importante porque han sucedido casos en los que cotizan modalidad 40, 5 años con el salario topado, pensando en que el beneficio que van a tener o el régimen en el que se van a pensionar es por ley 73 y no es así. Se dan cuenta en un momento en que ya realizaron todo su proceso, en que ya pasaron todos estos años de esfuerzo y de sacrificio, cotizando,
pensando en ese régimen y no son ese régimen. Entonces, punto número 1, de verdad, aunque a muchos les parezca esto algo muy claro, ¿verdad? Cuando se inicia en este proceso hay mucha información que no se conoce. Entonces, ustedes que están iniciando o en el momento en el que estén en el proceso de pensión, verifiquen, constaten qué régimen son, para que toda su estrategia pues vaya de acuerdo a sus objetivos y a lo que ustedes determinen que quieren lograr. Para esto, de verdad, para todo, en todo momento se requiere de asesoría por parte de profesionales. Yo siempre les comento que se asesoren con quien ustedes decidan, con quien ustedes quieran, pero asesórense para que ustedes no cometan estos errores. Entonces, punto 1, determinar que ustedes son régimen 73 o 97, ya lo tengan muy claro y muy verificado con datos y con toda su documentación. Otro punto importante que puede determinar su pensión, que no sea la que ustedes requieran finalmente, es que sin saberlo, ustedes retiran los recursos de su Afore anticipadamente. Los recursos del Afore los pueden retirar únicamente cuando ustedes ya se pensionaron, ya tienen su resolución de pensión en mano, ya tienen su primer depósito de su pensión. Esos son los 2 requisitos que les pide la Afore para entregarles sus recursos. Entonces ustedes se preguntarán por qué pues, se pueden retirar si se deben de tener estos recursos. Hay muchas formas que lo que podemos decir es que no son legales, ¿verdad? Pero a veces ocurre que a ustedes pues les ofrecen alguna situación de estas y ustedes por desconocimiento pues lo aceptan y cuando se enteran que ustedes sí quieren tener su pensión, entrar en un proceso de pensión, se dan cuenta o les informan que ya no lo pueden hacer porque ustedes retiraron sus recursos del Afore. No deben de retirar estos recursos del Afore hasta que ustedes se pensionen. Se pueden retirar ciertos recursos, no nos vamos a desviar en este momento, en esa situación, se pueden retirar ciertos recursos cuando ustedes cumplen 65 años, pero hay que tener mucho cuidado y hay que saber qué recursos. Pero en términos generales, punto número 2, que es el que quiero precisamente mencionarles, es que no deben de retirar sus recursos del Afore, sino posterior a que ustedes ya hayan hecho su trámite de pensión, ¿verdad? Y precisamente otro punto importante que ya lo acabamos de mencionar, pero que va a sustentar que ustedes no cometan estos errores, pues es cometer el error de no tener y de no tomar una asesoría adecuada con profesionales como lo acabamos de comentar. Por favor, deben de tener asesoría. Es un proceso muy importante en un periodo de vida determinante, no pueden cometer errores. Y creo que en este momento hay bastante información que también hay que tener cuidado, ¿verdad? Con la información fidedigna para que ustedes tomen las mejores decisiones, pero bien informados. Y un error también muy recurrente en este momento es que cuando ustedes eligen un esquema, ¿verdad? El que más les convenga, bueno, este también puede ser un error, que elijan un esquema en el que ustedes quieran cotizar para aumentar sus semanas cotizadas, para activar su conservación de derechos, para aumentar su salario promedio, pero es muy importante que ustedes elijan y determinen cuál es el esquema que más les conviene para lograr sus objetivos en cuestión de pensión. Yo siempre les he comentado que en nuestro análisis, cuando nosotros determinamos la estrategia para algunos de ustedes que nos hacen el favor de contratar el servicio de planeación de pensión, de asesoría, siempre analizamos todas sus situaciones, su situación económica, su situación emocional, su situación familiar, su situación de salud, porque todo está involucrado. Todo tiene que ver para que ustedes logren su mejor pensión. Entonces, aquí hay que saber elegir qué esquema
es el que les conviene. Si tienen una situación de salud, bueno, tal vez les convenga registrarse en un esquema de incorporación voluntaria como trabajador independiente que tiene atención médica. Si no, bueno, tal vez lo más conveniente para ustedes es registrarse en un esquema de modalidad 40, para lo cual deben de cumplir ciertos requisitos, o tal vez por la situación, el trabajo real que estén haciendo es de trabajador del hogar. Es decir, hay que analizar cada situación para determinar cuál es el esquema que a usted más le conviene de acuerdo a sus objetivos y a su situación. Entonces, es determinante. Este puede ser un grave error. Puede iniciar una modalidad 40, tal vez con un salario que posteriormente ya no pueda cubrir, pero si se determina la estrategia correcta, usted tiene su plan de pensión en donde va a ver sus cotizaciones que va a realizar a futuro y usted determina que puede lograr ese plan, pues es lo mejor, porque es tal vez el medio a través del cual va a obtener la mejor pensión. Pero como comentamos inicialmente, hay que analizar todas las situaciones que usted tenga para poder determinar cuál es el esquema que más le conviene. Y derivado de esto, en muchas ocasiones, ustedes realizan su registro. El registro, saben que en estos esquemas lo pueden hacer de manera presencial en la ventanilla o de manera virtual en línea, ¿verdad? Que ustedes lleven sus documentos a la subdelegación que les corresponda de acuerdo a su domicilio, o que ustedes tengan sus documentos ahí en una computadora, a través de una computadora, ustedes hagan este registro en línea, también lo pueden realizar. Y muchos de ustedes piden ayuda a algún familiar, porque tal vez ustedes no manejan muy bien esta situación del internet, y es bueno pedir ayuda, es lo mejor que se puede hacer. Hay que pedir ayuda cuando nosotros no tengamos la capacidad o dudemos, ¿verdad? Y querramos hacerlo de la mejor manera posible. También aquí entra parte de la asesoría, porque es muy importante que si ustedes no tienen los medios, no tienen la confianza de hacerlo, soliciten esta ayuda a un profesional. Hemos visto nosotros a muchas personas, sobre todo nuestros mexicanos en el extranjero, que se les complica un poco más, en que nos solicitan ese apoyo, no nada más de la planeación, no nada más del registro en algún esquema, sino también de estar elaborando sus líneas de captura mensualmente, y se evitan ese problema tal vez, o esa inquietud que les genera el nervio de generar una línea de captura, y si se equivocan. Es mejor de verdad poner en manos de un profesional este proceso, pero ese es el punto. Uno es que elijan el esquema correcto, pero otro muy importante, que es el que está ocurriendo en este momento, es que lo hagan incorrectamente, que realicen un registro de manera incorrecta, que se equivoquen en sus datos, que no se den cuenta, no los verifican de la manera correcta y adecuada. Entonces es muy importante que si ustedes lo realizan directamente, lo hagan de la manera correcta, que verifiquen sus datos. Porque si hay un error ahí, pues todo el registro va a tener un error. Todas sus cotizaciones que hagan durante el tiempo que determinen, un año, para activar su conservación de derechos, o imagínense los 4.8 años que coticen en modalidad 40 y que tenga errores en su registro, nos pueden dar un mal resultado. Y no queremos eso, queremos que ustedes hagan todo correcto. Entonces, también aquí podría entrar la asesoría, precisamente para que pues estén asesorados, revisen sus documentos, o les realicen, ¿verdad? O se les realice en un momento dado todos estos registros en estos esquemas que nosotros, bueno, realizamos también, si ustedes así lo requieren. Entonces, ese punto es muy importante, y hay casos muy particulares
Esto es en el registro, en su inscripción, en los datos, pero también puede haber errores en la generación de sus cédulas, de sus líneas de captura con las que ustedes van a pagar. Cuando ustedes se registran en un esquema como incorporación voluntaria, como trabajador independiente, como continuación voluntaria, que es modalidad 40, como trabajador del hogar, siempre, bueno, se requieren todos sus datos. Pero en cualquiera de estos esquemas, siempre cuando usted se registra, les va a generar un documento que es la inscripción propia, en donde están registrados todos sus datos, que es los que acabamos de mencionar, que se debe de verificar. Y otra, también la línea de captura, es otro documento en donde contiene los datos de las cuotas obrero-patronales que usted va a pagar en cualquiera de estos esquemas y un total. Esta línea de captura es la que usted genera para acudir a un banco, hacer una transferencia, que nosotros siempre recomendamos que realice los pagos en un banco, ¿verdad? En su banco de confianza, para que ahí les van a entregar un ticket de comprobante, como comprobante de que ustedes realizaron ese pago, se los van a anexar a su línea de captura y ustedes van a guardar muy bien esas líneas de captura durante el tiempo que ustedes coticen, por favor, van a guardar esto muy bien. Pero en esta línea de captura ha ocurrido que a veces, por alguna razón, si ustedes la quieren generar, pues entran en otra página, la hacen de otra manera, es un error, es una línea de captura errónea, así van y la pagan y puede ocasionarles un problema muy grande. Hay varias personas que les ha sucedido que nosotros realizamos su registro correctamente, su línea de captura, su primer línea de captura, pagan correctamente. Pero cuando ellos ya realizan por su cuenta y en este caso pues lo hacen de una manera incorrecta, de verdad que puede ser, hay casos en los que han pasado meses generando una línea de captura incorrecta y no se dan cuenta. Están haciendo pagos con salarios topados y no se dan cuenta que esto está erróneo y que pues les va a ocasionar un problema. Imagínense que estén haciendo pagos mes con mes durante un año y que esta línea de captura, este registro, este pago de sus cuotas no se vea reflejado en sus pagos como debe de ser. Esto sucede. Ustedes, tal vez muchos de ustedes que han generado su línea de captura dicen, no, pero bueno, ¿por qué no se dan cuenta? Sucede. Porque no le dan el seguimiento correcto o no le dan el seguimiento simplemente, no están al tanto de la situación y pueden ocurrir estos grandes problemas que les pueden ocasionar precisamente que no se pensionen o que la pensión no sea como ustedes la pensaron, porque están cometiendo este tipo de errores. Quiero de verdad puntualizar mucho en este error. Revisen, si ustedes generan sus líneas de captura, revisen que estén correctas. En la página web que ustedes generan su línea de captura, aparecen los pagos anteriores. Tómense el tiempo y la atención de darle seguimiento y de observar precisamente que si ustedes generan una línea de captura, ustedes también revisen que el pago anterior se vea reflejado, que los pagos anteriores se vean reflejados, porque a veces no tienen esta atención y es muy importante que lo hagan. Ahí se puede ver como primer punto en la página web, cuando ustedes generan su línea de captura. Otra forma importantísima de que ustedes verifiquen y den seguimiento a esto es generar su constancia de semanas cotizadas como se les ha solicitado en otros videos, en otros tutoriales que hemos dado, que les ofrecemos, en donde les decimos que la constancia de semanas cotizadas es un documento muy importante.
Aquí lo que queremos es que le dé seguimiento a través de generar su constancia de semanas cotizadas cada mes. Si no aparece su pago, ¿verdad?, de ese mes, bueno, acudan a la subdelegación con su comprobante y decir, oye, no está apareciendo. Puede suceder, y esto sucede a veces con una frecuencia que no quisiéramos que sucediera, pero que no aparece ese registro de algunos meses en la constancia, pero sí aparece que su estatus es vigente. Eso es muy importante porque quiere decir que, bueno, me siguen teniendo ahí con la vigencia, tal vez haya una situación con el sistema y no aparezca esos pagos de unos meses, pero es importante que ustedes le den seguimiento y que ustedes acudan a la subdelegación a hacer esta aclaración. Pero si pasan muchos meses y siguen sin aparecer, hay que recurrir, hay que acudir a la subdelegación. Y esto lo van a detectar con su constancia de semanas cotizadas. Todos estos errores de los que hemos hablado que se pueden cometer y que nos pueden costar la pensión, se pueden evitar si se les da el seguimiento correcto. Y una parte importante de este seguimiento es que generen su constancia de semanas cotizadas, estén al tanto de que esté correcta, de que esté registrado los meses que ya han pagado, de que estén en el estatus de vigente, que quiere decir que, bueno, usted sigue activo en ese esquema en que usted se registró. Esto es muy importante. Por favor, denle seguimiento a su proceso de cotización en cualquier esquema que estén. Háganlo a través de su constancia de semanas cotizadas o de lo que mencionamos, pero la constancia es un documento que les va a dar esa certeza de que ustedes, de que el procedimiento en el que estén va caminando correctamente. Por favor, ese es el mensaje principal de esta plática, que le den seguimiento para que no se cometan estos errores. Y si se cometió algún error, se den cuenta lo más pronto posible para que lo puedan corregir. Por favor, ese precisamente es el punto principal de esta plática, que den seguimiento. Es vital porque su pensión puede de alguna manera o no darse porque no concluyan correctamente el procedimiento, o equivocarse y que se desvíe este objetivo de su pensión, que les cueste caro ese error, que es lo que queremos evitar. Entonces, de verdad espero que les sea de mucha utilidad esto, porque creo que es muy importante. A veces vemos el tema y pensamos que no nos puede interesar, pero yo de verdad les quiero transmitir que traten de hacer caso a esto para que no cometan errores, y si los cometen los puedan corregir y que no haya ningún perjuicio grave, ¿verdad? Ese es el objetivo. Entonces, pues muchísimas gracias de verdad por su atención. Como comentamos hace un momento, si requieren de una planeación, que yo siempre les recomiendo que realicen su planeación de pensión, siempre es necesaria, no es un gasto, es una inversión. Con mucho gusto nosotros, si la requieren, nos las pueden solicitar a nuestros datos de contacto que siempre están en la parte inferior del tutorial, que es nuestro número de WhatsApp, que es el 55 49 13 53 19, o nuestro correo electrónico, que es capitalhumano@gmail.com, o nuestra página de Facebook. En fin, ustedes ahí pueden contactar, les van a dar la información de cómo es el procedimiento para contratar algunos de nuestros servicios, lo que usted requiera. Siempre la atención en cualquier asesoría que ustedes soliciten o planeación de pensión va a ser directamente conmigo. Yo voy a contactar con ustedes para que platiquemos, para que determinemos su estrategia y para que tengan la mejor pensión. Ese es nuestro objetivo, que cada uno de ustedes pueda lograr. Puede ser a través de una asesoría telefónica, videollamada, presencial. Estamos en la Ciudad de México. Me da mucho gusto cuando nos conocemos personalmente y los recibimos en el despacho con mucho gusto. Ahí estamos.
Y pues muchísimas gracias siempre por su atención. Gracias, nunca me voy a cansar de agradecerles todas sus bendiciones, sus frases, sus palabras tan bonitas, que siempre se los he dicho, el alimento para el alma es lo más importante que podemos tener y todas sus palabras son un alimento para nuestra alma, en este caso para mi alma y la de todo de mi equipo, porque siempre pues compartimos esas frases tan bonitas que nos dicen. Entonces, muchísimas gracias de verdad. Denle like si les gustó, compártanlo con toda la gente que ustedes crean, aunque no estén en este proceso de pensión, tal vez en un futuro van a estar y es bueno que se vayan preparando y con las personas que ustedes conozcan que están en esta situación, compártanlos por favor. Es de utilidad para el canal porque, bueno, así se difunde a un mayor número de personas. Pues muchísimas gracias por toda su atención. Y como siempre, me gusta cerrar con alguna reflexión, con alguna, no recomendación, ¿verdad? Sino una propuesta para que nuestra vida sea mejor. A veces los pequeños detalles pueden ser muy, muy simples, pero no por ello insignificantes, sino pueden ser muy importantes, aunque sean detalles muy pequeños y muy simples, y que pueden hacer el cambio en nuestra vida, y que de verdad que yo toda esta plática, esta información, estas dinámicas que les comparto, es para que hagan su día a día mejor, que su vida sea mejor. Sabemos que de granito en granito podemos lograr montañas que pueden hacer un cambio muy grande. Y a veces pensamos que pues es algún detalle que cambio va a ser en mi vida. Las pequeñas cosas son lo que logran los mayores cambios. Y en esta ocasión yo les quiero comentar que ya hemos hablado de varios de nuestros sentimientos y de los sentimientos lo que propician en nuestra salud, en nuestro cuerpo, en nuestra salud, porque nuestros sentimientos se convierten en emociones y las emociones siempre impactan en nuestra salud, para bien o para mal, y hay que tener mucho cuidado, y ya hemos hablado de varios aspectos en este sentido, pero uno de los sentimientos más, siento que más profundos y a veces más graves, es la culpa. A veces tenemos o volvemos al pasado, recordamos en el pasado, y lo que nos genera es culpa de cosas que hicimos o que no hicimos, y que en realidad la culpa no nos va a ayudar. Es lógico que sintamos culpa porque eso nos diferencia, ¿verdad? De alguien que no tiene ese sentimiento y que entonces, por lo tanto, no puede corregirlo. Pero en este caso, yo les quiero proponer que cuando sintamos culpa, es diferente a sentir responsabilidad por aquello que se hizo o se dejó de hacer. Hay que sentir responsabilidad de nuestras acciones, pero con el afán y en el sentido de corregirlo. No nos castiguemos por sentir culpa de algo. El castigo no nos va a servir de nada. A veces somos muy duros con nosotros mismos y nos castigamos con palabras, nos castigamos con actos de decirnos, ay, es que qué tonto, fui absurdo, es que eso no lo debí de haber hecho. Y a veces nos castigamos muy duramente, incluso, como comento, con palabras, y a veces hasta con actos. Eso no nos va a servir de nada. El castigarnos no nos va a servir. Hay que responsabilizarnos, pero para corregir ese error. Y corregir no en el pasado, porque ya pasó. Corregir tal vez la actitud que tuvimos, la actitud que tomamos ante esa situación y que fue un error. No, hay que corregir de ahora en adelante, aprender de eso que no fue lo correcto, que no fue la mejor actitud, para no volver a hacerlo, para no volver a cometer ese error, para que tomemos otra actitud diferente de la que tuvimos en ese momento y que nos hizo cometer ese error. Hay que aprender de eso y hay que corregir. Eso es lo más importante. Ir corrigiendo, perdonándonos,
queriéndonos mucho, no maltratándonos, no castigándonos, sino decir, somos humanos, no lo hice tan bien, pero lo puedo hacer mejor, ¿verdad? De aquí en adelante. Eso es lo importante y eso es lo que nos va a ayudar a ser mejores y a tener una mejor vida. Pues con mucho gusto yo les dejo esa propuesta, ¿verdad? Como siempre, con mucho cariño y con el objetivo de que tengamos todos una vida mejor día con día. Muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo en una próxima plática. Primero Dios. Hasta luego.